del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, bienvenidos todos a celebrar en este sábado la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Sobre todo en la República Dominicana tiene mucho realce esta fiesta por la misma capital y por la misma república, que tiene que ver con la fundación inspirada en los dominicos. Pidamos al Señor que nuestra fe pueda crecer día tras día, fruto de esta intercesión de este santo. Presentamos a los difuntos por los que se pide oración: Isabel Perdomo, Rafael Polanco, Martina Collado, Sócrates José Echenique Perdomo, Hugo Bornigal, Fran Mella, Rocío Sánchez Martín Caro, Rina Díaz, Edi Carrasco, Luisa María Andújar, Dilcia Pimentel. También por una persona que va a realizar un viaje en una situación muy delicada, para pedir por ella, y también por la conversión y salud de Víctor Rodríguez. Con estas intenciones nos presentamos humildes ante el Señor, reconociendo ante Él y los hermanos que somos pecadores. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos disponga y acompañe de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra de Dios. Lectura del profeta Habacuc. ¿No eres tú, Señor, desde antiguo, mi santo Dios que no muere? ¿Has destinado al pueblo de los caldeos para castigo, oh roca, le encomendaste la sentencia? Tus ojos son demasiado puros para mirar el mal, no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué contemplas en silencio a los bandidos cuando el malvado devora al inocente? Tú hiciste a los hombres como peces del mar, como reptiles sin jefe. Los sacas a todos con el anzuelo, los apresa en la red, los reúne en la cesta y después ríe de gozo. Ofrece sacrificios al anzuelo, incienso a la red, porque en ellos cogió rica presa, comida abundante. ¿Seguirá vaciando sus redes, matando pueblos sin compasión? Me pondré de centinela, en pie vigilaré, velaré para escuchar lo que me dice, que responde a mis quejas. El Señor me respondió así: escribe la visión, grábala en tablillas, de modo que se lea de corrido. La visión espera su momento, se acercará su término y no fallará. Si tarda, espera, porque ha de llegar sin retrasarse. El injusto tiene el alma hinchada, pero el justo vivirá por su fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Al salmo vamos a responder: no abandonas, Señor, a los que te buscan. No abandonas, Señor, a los que te buscan. Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá las naciones con rectitud. No abandonas, Señor, a los que te buscan. Él será refugio del oprimido, su refugio en los momentos de peligro. Confiarán en ti los que conocen tu nombre, porque no abandonas a los que te buscan. No abandonas, Señor, a los que te buscan. Tañed en honor del Señor que reside en Sión. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga la sangre, Él recuerda y no olvida los gritos de los humildes. No abandonas, Señor, a los que te buscan. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? Tráiganmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por su poca fe. Les aseguro que si su fe fuera como un grano de mostaza, le dirían a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada les sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Bien, mis hermanos, hoy el profeta Habacuc es un libro escrito para después de la caída de Nínive. En el 612 fue la caída de la cruel ciudad llamada Nínive, capital de los asirios, considerada la ciudad más sanguinaria. Pero ahora venían los caldeos. Y ahora este libro representa como una especie de diálogo de Habacuc con Dios, y hablando del drama, del deseo de poder de las naciones. Cómo cae una nación y viene otra, y todas las ansias de poder y de tener más. Una especie de diálogo que es interesante verlo desde esta manera. Habacuc quejándose ante Dios de un mundo lleno de ambición y de ganas de poseer las tierras ajenas y de siempre invadir y de capitalizar el poder del mundo. Esto es un grito que hace Habacuc, y Habacuc lo hace desde la óptica de las víctimas, de los que han sido, de los que sufren esto. Porque Israel sufre el paso de los asirios, después el paso de los babilonios, y al final atropellada siempre queda Israel. Y aquí está Habacuc hablando de parte de las víctimas, de parte del pueblo de Israel, que ha debido sufrir este choque de trenes y este combate entre naciones queriendo poseer la tierra entera. El Señor aquí nos habla de cómo también hoy día siguen siendo China y Estados Unidos, y lo fueron Inglaterra, y antes lo fue Holanda y España y Francia, muchos imperios que siempre quisieron llegar hasta el fin del mundo. El Imperio Romano, hace 2000 años, quisieron abarcar el mundo entero. La ambición de querer ser el que gobierna el mundo, cosa que comienza con esta actitud dictatorial de los césares que se endiosaban, y que al endiosarse entendían que la tierra entera tenía que someterse a sus pies. Así también las potencias modernas también siguen haciendo esta misma lucha. Estados Unidos y China siguen librando una batalla comercial tratando de ganarse y de seducir a las naciones de América Latina, de África y de Asia, tratando de dominar, tratando de monopolizar. Y sigue siendo todavía lo mismo. Las víctimas siguen siendo los países ante los cuales aparentemente estas potencias coquetean, pero quieren poseer, quieren dominar y quieren mantener ese dominio. Ojalá que se lo oyera el profeta Habacuc hoy hablando con Dios, y se entendiera que esta lucha comercial lo único que sirve para degradar el planeta, para dañarlo cada vez más, para contaminarlo, y para entender que nunca parece que nos cansaremos hasta que no haya un solo árbol más, hasta que no haya un pescado más, y tendremos que comernos el dinero, cosa que es lo único que va a haber simplemente aquí, si nosotros seguimos en esta carrera comercial sin entender el valor de la tierra y del ser humano que habita en ella. El Señor tiene que ayudarnos a nosotros como mundo a entender otra manera de entenderlo, como lo gritó el Papa Francisco con su hermosa encíclica Laudato Si, en donde exige que haya un nuevo modo de consumir en el mundo, que no sea gastar y gastar y gastar. Hay gente que ha gastado de manera personal más que incluso pueblos enteros. Conozco una persona que, calculándose lo que gasta más que un pueblecito cualquiera, él solo, consumiendo, él gastando y haciendo daño a la economía y gastando lo que no se necesita. Imagínense si a todos se le ocurriera hacer lo mismo. Dicen los expertos que si el mundo entero consumiera
todo el mundo entero consumiera como consume el promedio de Estados Unidos, dicen que los recursos no renovables se acabarían en menos de 25 años. Qué fuerte es oír esto. Qué fuerte es oír lo frágil que es el planeta y lo ávido de consumo y de gastar que tiene el ser humano. Sigue siendo el mismo y hasta peor que cuando el tiempo del profeta Habacuc. Y aquí vemos nosotros en el Evangelio de hoy cómo hay una especie de fracaso apostólico. Yo estoy seguro que los apóstoles que curaban aquí, curaban allá, hacían milagros, de repente vino uno y le hicieron toda la moriqueta en nada. A ese no le pasó nada. Tuvieron que ir, el mismo padre del interesado tuvo que ir a pedirle al Señor, mira, lo tuyo no pudieron, esto aquí no funcionó. Y Jesús ahí se irritó porque él tuvo que hacer él mismo la obra, cuando él había dado el poder a los discípulos. ¿Y los discípulos qué fue? No funcionó el truquito. Y sí funcionó, lo que pasa es que lo que no tuvieron es fe. Y hay un añadido que no está aquí, que dice que esa clase de demonios solamente se quita con la oración y el ayuno. Porque es un demonio, hay que quitarlo, hay que retirarlo, y hay que hacerlo con fe. Si uno tuviera fe, uno podría mover lo que fuera, hacer cualquier realidad. Con un grano de mostaza le dirían a este monte, échate allá al mar, y se echaría. Mover montañas. Y más grande todavía que mover montañas es cambiar el corazón. Esta es la obra más hermosa que puede hacer el ser humano. Tener la capacidad de cambiar de perspectiva, de abandonar este afán de endiosarnos a nosotros mismos y creernos el centro. Cuando uno no cree que Dios tiene nada que ver con lo que ocurre en esta tierra, uno simplemente se transforma en un ser egocéntrico, en donde uno es el inicio, el alfa y el omega de toda la existencia. Uno vive para sí y solamente para sí. Y qué triste es la existencia en la que no hay capacidad de vivir para el otro, pero con fe. Aquí vemos nosotros cómo la fe es esencial. Preguntan, ¿y qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacerlo? Hace falta fe. Y la fe no es solamente decir que tengo fe. Y la fe, hay 3 niveles de fe. Primera fe, que es aceptar el misterio. Aceptar la realidad del misterio y las verdades de fe. Aceptar la realidad de la existencia de Dios. Después está la segunda fe, que es la fe de fidelidad. Esta fe que hace que uno sea capaz de permanecer fiel a Él, independientemente de las circunstancias. Esta es otra dimensión importante de la fe. Y la tercera dimensión de la fe es la fe carismática, esa que obra, esa que hace obras, esa que desata la obra y el poder de Dios en los demás. Esta sobre todo, más que uno, porque uno no tiene poder, es la fe que permite que la obra de Dios pase a través de la gente. Y por esto Jesús pregunta, Jesús dice que no pudieron. De hecho, Jesús aparece en el Evangelio en algunos lugares, sobre todo en su pueblo, que dijo que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la falta de fe. No porque Dios no podía, sino porque la fe también es otro elemento importante para que Dios haga la obra. No basta que Dios quiera, hace falta que tú le creas también, para que entonces Dios haga la obra y Dios pueda hacer el milagro de cambiar tu corazón, de sanarte y de hacer cualquier realidad en la que tú puedas tener necesidad y que Dios escucha. Hay gente que discute, Dios no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí. Por lo tanto, hay que estar dando, hay que estar afanando como si Dios no existiera. Y eso es, en la práctica, eso es ateísmo. Si yo tengo que actuar sin pedir a Dios, porque creo que Dios no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí, Dios es otro mundo, otra realidad, y cuidado, se acaba siendo solamente un concepto y no una realidad viva, no más que eso, el Creador, y para quien hemos sido creados, y a quien le debemos culto y adoración, y a quien tenemos que darle toda nuestra confianza, confiar en Él. Qué importante. Hoy hablaba con una persona que decía qué importante es poner los miedos en las manos de Dios, como cuando está la barca y comienza a zarandearse la barca con las olas. Jesús está ahí, el que puede mandarla a callar
a esa tempestad, está ahí. No tengo nada que temer. Esa fe de confianza es esencial. Pero los discípulos no la tenían. Jesús estaba ahí y ellos tenían miedo y gritaban. Y Jesús cuando se levantó le preguntó, ¿por qué han tenido miedo? Hombres de poca fe. Tener miedo es no creer que Dios puede actuar. Tener miedo es creer que Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí. Tener miedo es creer que las cosas tienen que ocurrir como yo quiero y que Dios no puede intervenir. Tener miedo es no creerle al poder inmenso del Señor que creó los cielos y la tierra. Por eso hoy el Señor me invita a descansar en Él, a encontrar en Él la capacidad de poner en sus manos todas nuestras preocupaciones. Acuérdense, la palabra preocuparse significa de antes, ocuparse de las cosas antes de que ocurran. ¿Y saben la característica de las preocupaciones? Que la mayoría de las cosas de las que nos preocupamos no llegan, porque nos ocupamos antes de que lleguen, y muchas de esas cosas de las que estamos preocupándonos, es decir, ocupándonos antes, nunca ocurrirán. Y entonces desgastamos nuestro espíritu, estamos con miedo, estamos con ansiedad, estamos con temor, con temblor, estamos gastando las calorías espirituales que necesitamos para vivir en esa relación con Dios, esa fuerza que necesitamos descansando en nuestro Señor. Tenemos que encontrar en Él nuestro apoyo, nuestro descanso, para poder saber ocuparnos de las cosas que Él nos pide ocupar. Y no querer que no pasen las cosas que, sin nosotros saberlo, podría ser lo mejor que pudiera pasar. Y así, por ejemplo, saber que Él sabe mejor que nosotros las cosas, por qué ocurren, para qué ocurren y cómo se resolverán. Si nosotros creyéramos eso, nuestro miedo desaparecería, nuestras preocupaciones desaparecerían. Si supiéramos de verdad, que Dios tiene un tiempo perfecto, que Dios sabe cómo se van a resolver las cosas, que Él es el que sabe más que cualquiera de nosotros. Si supiéramos de verdad esta realidad, nuestras preocupaciones desaparecerían y nosotros lo que estaríamos es con la alegre expectativa de decir, Señor, ¿qué tienes para enseñarnos con esto? Señor, ¿para qué es esto? Señor, explícame, ¿qué vamos a aprender de esto? Qué diferente sería nuestro enfoque si nosotros supiéramos que nuestro Dios tiene en control todo y que lo más que podemos descontrolar, preocupándonos nosotros mismos, lo más que podemos hacer es dañarla. Cuando la barca va muy bien y nosotros nos ponemos de lado por miedo, podemos desbalancear la lancha, la yola, la barca en la que vamos transitando con el Señor. Ojalá que sepamos tener siempre una buena dosis de confianza. No te preocupes por el futuro. No te preocupes por qué será. A fin de cuentas, el Señor es el que va a llevar todo a cabo. Y si tú no lo crees, ni siquiera te vas a dirigir a Él, que es peor todavía. Señor, ¿qué tienes para enseñarme con esto? Qué feo, que ocurrió lo que yo tanto deseaba que no ocurriera, pero Señor, en ti confío, en ti pongo mi confianza. Señor, confiaré en ti y dejaré que esta circunstancia me hable a su tiempo, al debido tiempo. Y aprenderé más que ocupándome y queriendo que tú cambies lo que por amor a mí estás haciendo caminar en el recto y en el justo modo en que tiene que caminar. Que el Señor nos ayude a poner siempre la confianza en Él. Amén. Elevemos nuestras súplicas y confianza y oraciones confiadas al Señor, al Dios de la vida, que escucha las peticiones de su pueblo. Por la Iglesia, necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos por ellos. Por el Papa y los obispos, a quienes Cristo ha confiado el cuidado de todas las iglesias, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los presbíteros, colaboradores de los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los laicos, comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por los gobernantes, en su difícil gestión de gobernar a los pueblos,
roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y por los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por los difuntos por los que se pide oración. Isabel, Rafael, Martina, Sócrates, Hugo, Frank, Rocío, Rina, Eddie, Luisa María, Dilcia, para que el Señor los acoja en su reino y les permita participar del banquete eterno de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, Por esta persona que va a realizar un viaje muy delicado, para que el Señor la asista durante todo el viaje y experimente la bendición de Dios en el transcurso del mismo, roguemos al Señor. Te rogamos, Por la conversión y la salud de Víctor, para que tú lo bendigas y lo acompañes y pueda despertar al bellísimo espectáculo de reconocer tu presencia en el mundo, roguemos al Señor. te rogamos. Padre del cielo, escucha estas peticiones que te las presentamos por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Siempre. Esto que te doy es mi gran Señor. Esto que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma. Es mi cuerpo y mi razón. Es mi cuerpo y mi caminar. Esto que te doy, mi vida es Señor. Es mi amor también, es mi dolor. Es la ilusión, mis sueños. Es mi gozo y mi llorar. Es mi canto y mi oración. Oren mis hermanos para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. el Señor esté con En ustedes. tu espíritu. Levantemos el corazón. Queremos levantar hacia ti. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo el Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te agradecemos poder servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu congregue a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos Isabel, Rafael, Martina, Sócrates, José, Hugo, Frank, Rocío, Rina, Edi, Luisa María, Dilcia, y todos cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros y junto con María la Virgen, San José su esposo, los apóstoles, Santo Domingo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, llenos de gozo y confianza, dirijámonos al Padre con la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo mal y concédanos la paz, para vivir libres de pecado mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede a tu iglesia la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Mis hermanos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará. Cuerpo de la sangre, Cristo mi cuerpo. Hermanos, hagamos ahora comunión espiritual, celebrando el misterio, uniéndonos a Él con gozo y con fe. Cerremos nuestros ojos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor, y no permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy, y su espíritu a todos da. Jesús, razón de nuestra vida, es el Señor, nos reúne por gloria.
Oremos. Alimentados con manjares celestiales en la conmemoración de Santo Domingo, te pedimos, Señor, que tu iglesia reciba con sincera devoción y afecto la fuerza de este sacramento y experimente el provecho de la intercesión de aquel que resplandeció por su predicación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y gracias por la presencia de todos aquí hoy en una misa importante. Santo Domingo de Guzmán fue el fundador de la Orden de los Predicadores, hombre santo de la misma época, y se conocido y admirado, se admiraban mutuamente San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Ambos admiraban la santidad de Dios en el otro. Y así vemos nosotros como los primeros que llegaron aquí fueron los dominicos, los que defendieron a los indígenas en el tiempo de la colonia, los dominicos, a los cuales les debemos la gran alegría de haber defendido, predicado el Evangelio de los derechos humanos por primera vez en el continente. Que el Señor nos ayude a seguir en esta tónica, descubriendo la fuerza y dignidad que otorga el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.